Muchas gracias. Buenos días. A ver, el tema de hoy es trastornos de los sonidos del habla TSH, también conocido como dislalia. Hablemos de qué es la dislalia. La dislalia es un trastorno en la articulación de los fonemas. Se trata de una incapacidad para producir correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. El lenguaje de un niño dislálico tiende a ser muy ininteligible si es que está muy afectado. En el DSM-5 ya no se le considera con el término de dislalia, sino como trastorno de los sonidos de la TSH. Las causas, entre ellas tenemos vivir en un ambiente que no favorezca la fluidez del lenguaje y la comunicación, o sea, la falta de estimulación muchas veces, ¿no? Trastornos de tipo afectivo, efectos de la inadaptación familiar, traumas, efectos de un ambiente sobreprotector, abandono, entre otros. También puede haber una falta de comprensión o discriminación auditiva cuando los niños tienen dificultades para diferenciar sonidos determinados, ¿no? También son una causa de las dislalias. Para una correcta articulación se requiere una buena audición, por lo tanto, si la audición falla, la dificultad en la adquisición del lenguaje y el desarrollo también repercutirá en el desarrollo del mismo. También otra causa es la alteración de los órganos fonoarticuladores, articulatorios y fonatorios, ¿no? Entre los articulatorios tenemos los labios, la lengua, los dientes, el paladar duro o paladar óseo y paladar blando o velo de paladar. Y entre los fonadores tenemos a la faringe, la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Tipos de dislalias. Tenemos tres: la orgánica, evolutiva y funcional. Hablemos de las dislalias orgánicas. Las dislalias orgánicas son ese tipo de dislalias que son debidas a alteraciones orgánicas, que se clasifican en función de la zona en la cual se encuentra la dificultad. Las dislalias orgánicas incluyen lo que son la disglosia, la disartria y la dislalia audiógena. Vamos a ver con detalle cada uno de estos que acabo de nombrar. Tipos de dislalias. Tenemos la disglosia como la primera dislalia orgánica, la cual se caracteriza por ser un trastorno de la articulación no neurológico central debido a lesiones físicas o malformaciones de los órganos fonoarticulatorios, como son los labios, la lengua, los dientes, el paladar duro y blando, y los fonatorios, ¿no? La faringe, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Estas malformaciones pueden ser de carácter genético o congénito, es decir, que son adquiridas, que no son adquiridas y que se nacen con la persona, ¿no? En la primera figura vemos, por ejemplo, los tipos de mordida, donde se observa una conformación dentaria, una conformación ósea, que no nos ayuda a que podamos tener una debida pronunciación, ¿no? Tenemos la mordida abierta, la mordida clase 2, la mordida clase 3, como se observa en la primera figura. En la segunda figura, otra disglosia, es la disglosia del labio leporino, ¿no? Una fisura labial y probablemente también una fisura palatina. Y en la última figura también se observa otro caso que es muy conocido, ¿no? El de los frenillos sublinguales. Hablemos ahora de la disartria. La disartria es otro trastorno del lenguaje que se da como consecuencia de daños en el sistema nervioso central y se caracteriza por una pérdida de control motor, una debilidad muscular. Este tipo de dislalia orgánica puede deberse a una lesión cerebral desde el nacimiento de la persona. Habitualmente la disartria es un trastorno grave y, bueno, su pronóstico es digamos, reservado, ¿no? En algunas ocasiones. Sigamos con los tipos de dislalias. Acabamos con las dislalias de tipo audiógena. Bueno, y esta dislalia tiene relación con los problemas de audición, ¿no? Con la hipoacusia, con la discapacidad auditiva. Este tipo de dislalia también se caracteriza por la existencia de dificultades y alteraciones en la articulación de las palabras. Ahora, muchas veces esta dislalia audiógena tiene como efectos secundarios un compromiso en lo que es la semántica, el vocabulario, la sintaxis,
las oraciones, la comprensión del lenguaje. La intervención temprana en estos casos es un factor clave para una adecuada rehabilitación. Vamos con las dislalias evolutivas. Las dislalias evolutivas se caracterizan por una incapacidad para producir de manera correcta los fonemas, pero esto es a causa de una inmadurez del sistema nervioso, un inadecuado desarrollo del aparato fonoarticulatorio. Es habitual que se presenten estas dificultades en los niños cuando están aprendiendo a hablar. Estamos hablando de los 3 años, de repente, 4 años, menos de los 4 años, ¿no? Hablemos de las edades. No se debe considerar una dislalia propiamente dicha hasta los 4 años, ya que a los 4 años se hace una evaluación para ver si realmente hay un trastorno o no. Entonces, normalmente esto se desaparece con el tiempo. Por eso decimos que es evolutiva, ¿no? La dislalia funcional se trata de una alteración en la pronunciación de ciertos fonemas como consecuencia de la mala coordinación de los músculos fonatorios, que son necesarios para una buena pronunciación. Ahora, puede ser causado por un entorno que es poco favorable, en el cual, por ejemplo, no se le corrige o de repente no se le estimula, ¿no? Y ese tipo de dislalia es el más común y el habitual. Y normalmente, pues sí tiene un buen pronóstico de recuperación. No existe en esta dislalia ninguna alteración física ni orgánica, sino una incapacidad funcional. Las dislalias funcionales más frecuentes en cuanto a fonemas que son afectados son la R, R también conocida como R, la R simple, luego la R vibrante, que vendría a ser conocida como la R, la L y la S. Los tipos de errores que vemos en la dislalia funcional son de sustitución, omisión, inserción y distorsión. En cuanto a lo que es la dislalia funcional y los tipos de errores, como mencionaba, la sustitución. ¿A qué me refiero con la sustitución? Es cuando un sonido es sustituido por otro y se puede dar al principio, en mitad o al final de la palabra. Por ejemplo, si cambian la palabra cero por cedo, por ejemplo, ¿no? Estamos cambiando el fonema, estamos cambiando la letra. La omisión, se omite el fonema que no se sabe decir. Por ejemplo, en la palabra mariposa, no dicen la R o no lo dicen, lo omiten, ¿no? Dicen mariposa, por ejemplo. Inserción, si la persona dislálica no sabe pronunciar un grupo consonántico, introduce una vocal en medio. Por ejemplo, pueden decir calabo en vez de clavo, cambiarlo. Y la distorsión, se trata de un fallo en la articulación del sonido, donde se trata de pronunciar se trata de la pronunciación aproximada a la correcta, pero sin llegar a serla, ¿no? Por ejemplo, a veces los chicos llegan pues con que no pueden pronunciar la R y sin embargo hacen un sonido semejante que tratan de parecer, ¿no? Lo hacen de una manera gutural con la garganta, la R, por ejemplo, ¿no? En vez de decir perro, dicen perro, ¿no? Se escucha con la garganta de una manera inadecuada, pero que se aproxima al sonido. Vamos a ver la edad a los que salen los fonemas. A ver, a los 3 años tenemos los diferentes fonemas que normalmente, pues, se observan en un menor, ¿no? La M, la N, la ñ, P, K, F, Y, L, T y la H. A partir de los 4 años podemos ver otros fonemas como la B, G, la R, ¿no? Y entre los 5 y 6 años podría ser la R, por ejemplo, y la S, la J y la D también. En cuanto a los grupos consonánticos, las licuantes y las trabadas, tenemos que a los 4 años ya tenemos sinfones licuantes como la BL, la PL. Y también entre los 4 y 5 años ya comienza también a verse otros sinfones como son la FL, la KL y trabadas como son BR, KR, GR, FR, PR, TR y DR. Ya se ve que casi es al final de los 5 a los 6 años más o menos, ¿no?
Se dice que a los 6 años ya los chicos, los pacientes ya tienen un habla muy similar a la de los adultos, ya casi no hay problemas de pronunciación, ¿no? Y en cuanto a los diptongos, pues vemos que entre los 3, 4 y 5 años tenemos los siguientes diptongos que ya tendrían que pronunciarlos de manera adecuada, ¿no? 3 años, el diptongo UA, UE, los 4 años, el diptongo IE, a los 5 y 6 años, los diptongos AU, EI, OE. Es un aproximado, ¿no? No digo de que tiene que ser a esa edad exactamente, tiene que salir esa letra, ese fonema, no lo digo, pero es un aproximado. Lo que sí podemos dejar en claro es que es a los 4 años cuando ya consideramos que el niño tiene cierta madurez en los órganos fonoarticuladores para poder pronunciar mejor, ¿no? Entonces, es a partir de esa edad que se le hace la evaluación para ver si requiere o no un tratamiento si fueran dislalias lo que presenta. Hay un apartado que es el frenillo sublingual. A ver, muchas veces se asocia esto con que es un tema que muchas veces se asocia con lo que son las dislalias, ¿no? Y es muy conocido también. ¿Qué es el frenillo sublingual? Es una membrana, una mucosa situada debajo de la lengua. Si dificulta o impide el movimiento normal de esta, se dice que hay una anquiloglosia o frenillo sublingual corto. Este frenillo sublingual se halla en la cara posterior de la lengua, forma parte de la mucosa oral y se halla poco vascularizada y nervada, por lo que si es necesario cortarlo, ofrece poca resistencia y no hay mucho sangrado, ¿no? Quisiera también acotar en lo anterior que en el caso de que se lograra, se observara de que sí necesita hacerle un pequeño corte, entonces sí es necesario que lleve la terapia de lenguaje siempre. La importancia de la movilidad lingual influye de manera decisiva en el desarrollo de toda la cavidad oral, por lo que repercute en la dicción, en el habla, la respiración y puede incluso determinar la propensión a sufrir problemas de otitis y sinusitis. ¿Qué otros problemas puede ocasionar el frenillo corto? Para la madre, cuando el niño es pequeño, el mayor inconveniente es dar de mamar al niño con un frenillo corto. El dolor, hay un dolor, se producen grietas en la fricción, hay infecciones bacterianas, el niño no logra lactar bien. Al nacer, todos los bebés tienen un paladar alto y cerrado, pero a medida que la lengua se mueve eficazmente en la cavidad oral, entonces se va estimulando y se va abriendo y descendiendo. Si la lengua no tiene esa capacidad de inervación, de elevación, debido al frenillo corto, entonces el paladar no desciende adecuadamente y encontramos más adelante un paladar ojival que dificulta todo lo que es la estructura maxilofacial. ¿Qué problemas puede ocasionar el frenillo corto y además de otras condiciones? A ver, puede ser que tengan problemas de pronunciación, como dijimos, las dislalias o trastornos de articulación fonética en la pronunciación de las consonantes R, R, L, T, D, N y S. Y sinfonías licuantes y trabadas que ya hemos visto anteriormente. También puede ser que hayan problemas respiratorios. Estos problemas respiratorios se deben a la entrada de aire a los pulmones directamente por la boca. Este aire pues no es filtrado por las fosas nasales como debería ser, porque generalmente lo que facilita la entrada de partículas dañinas y es más frío, lo que les predispone a sufrir una bronquitis, una neumonía, además de generar una maloclusión dental de clase 2. La maloclusión dental es otro problema derivado que se manifiesta cuando empiezan a salir los dientes. Estos pueden ser desplazados, encabalgarse, lo que unido a una deformación del paladar que tiene relación con el frenillo sublingual, puede requerir costosas intervenciones odontológicas, ¿no? Y como nosotros vemos niños, pues los derivamos a los odontopediatras. Y en esta figura podemos observar los tipos de mordida inadecuados, ¿no?
por ejemplo, la clase 2, que es maxila, delante de la mandíbula, y lo vemos en las tres fases, en la dentición decidua, en la dentición mixta y en la dentición permanente. La otra clase de mordida es la clase 3, la mandíbula delante de la maxila, ¿no? Que también se observa en las tres fases. Este tipo de mordida, así como la mordida abierta, también no nos permite poder hacer una adecuada rehabilitación de los fonemas, una adecuada rehabilitación de este trastorno del lenguaje de la dislalia. Por lo tanto, es necesario, pues, si observamos este tipo de dificultad, hacer la derivación pronta al odontólogo, ¿no? Al odontopediatra. Al ortodoncista, ¿no? Hablemos un poco también del tipo de anquiloglosia o frenillo sublingual. Tenemos 4 tipos. El primer tipo es en el cual se ve una lengua con forma de corazón y presenta una funcionabilidad algo restringida. El frenillo se inserta en la punta de la lengua y se puede observar a simple vista. Ese niño, pues, como ya dije, no lacta bien, hace movimientos muy cortos, está impedido de hacer movimientos adecuados y se observa a simple vista. Entonces, en esta figura se observa que es delgado, pero en otros casos que se ha visto son también más gruesos. No puede ni siquiera sacar un poquito afuera la lengüita, ¿no? Ni tocar el labio. En el tipo 2, el frenillo se inserta un poco más atrás que el tipo 1, a una distancia corta respecto de la punta de la lengua. También restringe considerablemente la elevación y la extensión de la lengua. Entonces, esta lengua se presenta, como vemos en la figura, plana o ligeramente combada. En el tipo 3 observamos que se nota una membrana visible en la cara posterior de la lengua y puede resultar difícil de observar a simple vista. La lengua puede presentar un aspecto normal y realizar el movimiento de extensión, pero no podrá elevarla hasta tocar el paladar con la boca totalmente abierta. Y tenemos el cuarto tipo, que es el frenillo oculto. El frenillo como tal no se aprecia a simple vista, ¿no? Como se ve en la figura, no se aprecia a simple vista, ya que se halla oculto bajo una capa de tejido mucoso y restringe casi totalmente la movilidad de la lengua, por lo que esta sería muy anclada al suelo de la boca y puede presentar un aspecto compacto. Entonces, ¿qué es lo que vemos después? Bueno, en esos casos, pues se puede ver que podemos solicitar pues un corte del frenillo sublingual. Es una técnica sencilla que se realiza en pocos segundos. Hay cirujanos que optan por aplicar anestesia tópica antes de hacer una frenotomía, pero en la mayoría de los casos no es necesario, puesto que se ha dicho ya que es una zona poco inervada y no presenta apenas sensibilidad. Produce un ligero sangrado sin mayor trascendencia y que se detiene pues simplemente comprimiendo la zona con una gasa. Y vuelvo a recalcar que luego de la frenotomía es conveniente regresar con especialista en terapia de lenguaje para que puedan iniciar las sesiones de la terapia lo más pronto posible. Vamos a hablar de manera general lo que son los tratamientos de las dislalias. Los principales objetivos del tratamiento de las dislalias son que el paciente aprenda a articular los sonidos y que consiga así adquirir una mayor conciencia fonológica. Es importante conocer qué tipo de dislalia presenta el paciente a través de una evaluación y el nivel de articulación que tiene el paciente para poder personalizar el tratamiento de la dislalia de acuerdo a sus necesidades particulares. ¿Qué se recomienda? Se recomienda realizar ejercicios que puedan promover una articulación correcta. Este es un hecho que conlleva a trabajar la psicomotricidad fina, ubicando el punto y modo de articulación del fonema a trabajar. Al reproducir movimientos y posturas bucales, ejercicios labiales y linguales, se estimula la mejora de la coordinación de los movimientos necesarios para poder reproducir estos sonidos del habla de manera adecuada. También se realizan pues ejercicios donde el niño debe producir el sonido dentro de las sílabas hasta que automatice el patrón muscular necesario
para la articulación del sonido. Llegados a este punto, el niño ya está preparado para comenzar con las palabras completas. A través de juegos se facilitará la producción y articulación de los sonidos difíciles, ¿no? Los sonidos que se le complicaba al niño poder pronunciar dentro de las palabras y también en una conversación. Una vez que el niño es capaz de pronunciar los sonidos difíciles en cualquier posición, inicial, medio, final, se tratará que lo realicen oraciones y luego con la memorización de versos, para que así pueda interiorizar el fonema trabajado, para que pueda interiorizar. O sea, es un aprendizaje que ya debe de haber interiorizado, ya debe tenerlo bien aprendido, y así lo pueda usar en su lenguaje espontáneo en las conversaciones y en su lenguaje habitual, no solamente en las sesiones terapéuticas. Tenemos ejercicios de discriminación auditiva y ejercicios de discriminación auditiva de fonemas que se deben trabajar. Es primordial el entrenamiento de la discriminación auditiva y la conciencia fonológica a través de esos ejercicios, ¿no? A través de actividades de identificación, diferenciación y comparación de sonidos similares y diferentes. No nos olvidemos del control de la respiración y la relajación, que tienen como fin eliminar rigidez, tensiones y facilitar los movimientos articulatorios. Asimismo, contribuyen a una buena fluidez verbal. Hablemos un poco más de lo que es discriminación auditiva y conciencia fonológica, que también es importante. La conciencia fonológica es la capacidad que tiene cada persona para reflexionar en torno a los sonidos de su propia lengua. Implica la manipulación deliberada de los sonidos del lenguaje, es decir, de las palabras, de las sílabas y los fonemas. Un adecuado entrenamiento de la conciencia fonológica le permite al paciente analizar y poder tomar estos sonidos y poder tomar conciencia de estos sonidos, hacerse consciente del sonido de las letras. La meta final es que el niño domine y aprenda la correspondencia fonema-grafema. Fonema es el sonido de la letra y grafema es la letra escrita. En este ejemplo, por ejemplo, en esa figura, ¿no? Un ejemplo de trabajo de conciencia fonológica es las figuras que contienen la letra M, y en ese caso sería el fonema M, el sonido de la letra es M, ¿no? Y al lado están las palabras, ¿no?, que contienen este fonema. La conciencia fonológica se trabaja y está conformado por lo siguiente: la conciencia lexical, la conciencia silábica y la conciencia fonémica. Va en ese orden. La conciencia lexical nos habla de la toma de conciencia de las oraciones y están compuestas por palabras, ¿no? Eso generalmente se trabaja entre los 3 y 4 años, con versos, con canciones infantiles. Luego vamos a lo que es la conciencia silábica. Es la toma de conciencia de las palabras, y que las palabras están compuestas por sílabas. O sea, ¿cuántas sílabas tiene esta palabra? Ya tengo conciencia de ello, y eso se puede desarrollar generalmente entre los 4 y 5 años, ¿no? Se trabaja también a través de un número de ejercicios que luego voy a nombrar. Y finalmente tenemos la conciencia fonémica. La conciencia fonémica nos ayuda, ¿qué es? Es la toma de la conciencia que las sílabas están compuestas por fonemas. Y se trabaja también desde los 5 a 6 años, aunque podría ser también desde los 4. Algunos ejemplos de ejercicios de las conciencias, de cómo trabajar conciencia lexical. Como les decía, con canciones infantiles, cortas, largas, descubrir qué palabra es más larga, y tengo la mariposa, segmentación de frases, cuántas palabras tenía esa frase, el incremento de vocabulario a través de categorías. La conciencia silábica, ¿cómo se puede trabajar? Se puede trabajar tomando en consideración
cada sílaba, ¿no? De la palabra, ¿no? Por ejemplo, acá una inversión de sílabas. ¿Qué pasa si yo la segunda sílaba la coloco antes que la primera sílaba? ¿Qué palabra tendría? ¿No? Rope. La conciencia fonémica. Acá podemos trabajar también con lo que es sustitución, omisión o reemplazo de fonemas, ¿no? Recomendaciones de manera general. Vigilar la alimentación, cuidando que tengan hábitos correctos de masticación y diglución. Asegurarse de que el niño oye bien, hablar correctamente de frente, despacio y a la altura del niño, mirándole a la cara para que nosotros seamos ejemplo de que ellos puedan seguir, ¿no? En cuanto a fluidez, en cuanto a articulación, en cuanto a gesticularización. No imitar su forma de hablar si no es correcta, ¿no? No habría que reírse o hacerle mofa sobre ello. No llamarle la atención también si habla mal. Porque, bueno, en el caso de las dislalias evolutivas, a veces el niño es pequeño y, bueno, está empezando a hablar y entonces, en ese caso, pues habría que no llamar la atención, ¿no? Dejarle hablar, simplemente que se pueda expresar. Otras recomendaciones, tenemos que podemos y debemos conversar en todas las oportunidades que se ofrezcan. De esa manera estamos incrementando el vocabulario de los niños. Es siempre conveniente que las terapias no solo sean partícipes la terapeuta y el niño, ¿no? Es conveniente que los padres participen de manera activa. Entonces, se trabaja tanto en la sesión como con los padres. Ellos deben de acompañarnos en todo el proceso terapéutico, siguiendo siempre las indicaciones del terapeuta y realizando las actividades tanto en la casa, ¿no? Como en las sesiones. Siempre hay que darnos un tiempo para conversar con ellos, ¿no? No simplemente decirles, ya terminamos la sesión, nos vemos en la siguiente fecha. No, es siempre bueno conversar con ellos, decirles qué es lo que se ha trabajado, qué es lo que se podría trabajar en la casa, qué es lo que se debe reforzar y darle, pues, las debidas orientaciones para que ellos se sientan confiados de que están participando del proceso de rehabilitación del menor. Acá les coloco algún tipo de bibliografía, ¿no? Y algunas direcciones electrónicas donde podemos, pues, revisar un poco más de lo que acabo de decir, ¿no? De lo que acabo del discurso que acabo de tener. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada, por su ponencia. Vamos a esperar unos segundos para ver esperando más que nada para la intervención de los participantes que el día de hoy nos están acompañando. Quiero dar un saludo a los que se están encontrando desde la plataforma Zoom, desde la Dirección Junín, desde el Hospital Santa Clotilde, también nos están visualizando. El Instituto Nacional de Rehabilitación también se está haciendo presente, desde Puno, Arequipa, y también desde la plataforma de YouTube, a la persona que nos están visualizando. Licenciada, nos hacen a llegar una pregunta. ¿Qué pruebas actuales test se pueden usar para complementar un caso? Bueno, hay diferentes pruebas. Nosotros utilizamos el Melgar porque nos parece práctico, nos parece que es para efectos del tratamiento y para poder trabajarlo, evaluar de una manera profunda. Trabajamos con el Melgar, por ejemplo, para lo que es exclusivamente lo que es dislalias, ¿no? También hacemos la anamnesis, pero también trabajamos con otra prueba que es la de discriminación auditiva, la de WEMA, que también, como les dije, es importante ver qué tanto el niño logra hacer la discriminación auditiva, ¿no? Que es una pieza fundamental para poder hacer la rehabilitación en cuanto a lo que es dislalias, ¿no? Perfecto, licenciada Margot. Y también nos hace una pregunta. ¿Qué tan frecuente se puede asociar un trastorno del lenguaje en niños o una discapacidad intelectual? Es bastante frecuente, ya que estos niños
que tienen déficit intelectual. Podrían ser niños con retardo leve, o si no también niños con síndrome de Down. Bueno, en el caso de los chicos con síndrome de Down, pues es evidente que el tono muscular no es el normotono, ¿no? No es un tono adecuado. Entonces, el tono muscular es hipotónico. Entonces, por ende, pues los órganos fonoarticulatorios se ven afectados y hay que trabajar de la mano del terapeuta físico para poder apoyarlos en lo que es normalizar el tono muscular de todo el cuerpo, ¿no? Y especialmente orofacial. Y bueno, sí es bastante frecuente, ¿no? La relación entre dislalia y este trastorno de los sonidos del habla con déficit intelectual, ¿no? Aparte de que hay que trabajar también mucho en lo que es la discriminación auditiva con ellos, hacerlo de una manera, pues, menos abstracta, ¿no? Un poco más concreta, tratando de que ellos comprendan la orden y que puedan, pues, colaborar de la mejor manera con las sesiones. Se trabaja muy similar a lo que es un niño, digamos, normal, entre comillas, pero es como hacer un trabajo mayor en cuanto, por ejemplo, al uso de objetos concretos, ¿no? Al tema de tratar de hacer, enseñar el trabajo con ellos de una manera más concreta, que ellos puedan llegar a entenderme la orden para que puedan realizar los ejercicios adecuadamente. Perfecto, licenciada. Una pregunta más. ¿El frenillo sublingual solo influye en el lenguaje expresivo? ¿Cómo explicar a una madre con su hijo con retraso del lenguaje que no tiene que ver con el frenillo, ya que muchas madres piensan que es por el frenillo? O sea que no lo tiene, que no tendría el... Sí, me parece que es eso, así como lo Ya. leo. Bueno, claro, entonces, claro, si tendría el frenillo sublingual sería una dislalia orgánica, ¿no? Y si no tiene el frenillo sublingual, entonces no es una dislalia orgánica, pero el niño, por ejemplo, me imagino que no tiene el frenillo sublingual, pero tiene más de 4 años, no se le entiende nada de lo que dice, no tiene tampoco, digamos, no tiene tampoco comprometido otro, o digamos que él es probable de que tenga simplemente una dislalia funcional, ¿no? Si tiene más de 4 años, entonces, bueno, tendría un buen pronóstico, ¿no? Si ese fuera el caso. Hay el caso de que de repente, pues, como le digo, no tiene mayor dificultad, simplemente tiene esta dislalia funcional en la cual observo yo que hay una inmadurez de los órganos articuladores, ha habido no hace una adecuada coordinación motora fina en la cavidad oral, ¿no? Y de repente también el niño tiene problemas de discriminación auditiva, no diferencia bien los sonidos, no ha hecho el entrenamiento, pero sin embargo, pues tiene un adecuado CI, ¿no? Entonces yo veo que sí puede responder. Acá también podemos ver un poco lo que es la parte de la conducta, ¿no? Si también nos colabora o no nos colabora. En el hospital muchas veces los chicos vienen con otros problemas de TDAH, por ejemplo, o problemas de conducta. Entonces, para nosotros también es importante saber si el niño colabora o no colabora con la sesión. Y en el caso pues, que no lo hiciera o que le costara mucho seguir órdenes, nosotros, aparte de abordarlo por la parte terapéutica de lo que es la rehabilitación en lo que es lenguaje, también tenemos que abordarlo un poco en lo que es modificación de conducta, ¿no? En la cual también tenemos que tratar de ver, es como un todo, ¿no? Son varios factores que nos ayudan a poder sacar adelante al paciente. Perfecto, licenciada, gracias por la respuesta. Nos dicen también así, ¿en qué casos deberíamos sospechar que este trastorno se debe a violencia intradomiciliaria? A ver, podría ser otro trastorno del lenguaje, dislalia sí podría ser, pero dislalia podría relacionarse un poco más a lo que es la falta de estimulación, a lo que no se le ha corregido, ¿no? O de repente no había esa interacción
entre el entorno y la menor, ¿no? O el menor para hacerle una adecuada corrección de la pronunciación de las palabras. Y también podría deberse o podría tener relación también posiblemente con el caso del mutismo, ¿no? De un mutismo selectivo. De repente está más asociado a ello, ¿no? El mutismo selectivo, que no lo he mencionado acá porque no es otro trastorno del habla, podría ser que también tenga relación con lo que es el maltrato, ¿no? Que no quieren hablar o hablan muy poco o sencillamente no colaboran en la sesión. Entonces, ahí sí es muy importante trabajar primero de la mano del psiquiatra, del psicólogo, para que la niña pueda pues tomar la confianza necesaria, ¿no? Tomar la confianza necesaria para poder colaborar con la sesión, ¿no? Yo creo que está más relacionado con ese diagnóstico que con la dislalia misma. Ok, perfecto, licenciada. Licenciada Margot Mejía Castillo, docente especialista de terapia del lenguaje del Departamento de Niños y Adolescentes del Hospital Víctor Larco Herrera. Licenciada, por favor, ¿se podría dirigir a los que nos están viendo, que son primer y segundo nivel de atención, de repente algunas recomendaciones finales para ellos? Sí, buenas tardes, buenos días, perdón. Bueno, el tema de la dislalia es uno de los casos de trastornos del lenguaje más común y es de lo que se ve mucho, por ejemplo, aquí, como una estadística de atención en lo que es el servicio de terapia de lenguaje. Bueno, la dislalia ahora es conocida como trastorno de los sonidos del habla, TSH, por el DSM-5, ¿no? Pero el tema de la dislalia tiene también connotaciones, digamos, relacionadas a lo que es el aprendizaje también. Muchas veces los chicos que de repente a los 4 o 5 años no han sido rehabilitados, no se les ha podido captar que hay una dificultad en el habla, que no se le ha podido hacer la evaluación, no se le ha podido rehabilitar. Entonces, entre los 4, 5 y 6 años, que son edades tan importantes, pues donde comienzan ya a hacer la lectoescritura, entonces se les dificulta. ¿Por qué? Porque de repente les enseñan a una letra y ellos se les enseña una letra determinada y ellos lo hablan mal, lo escriben mal. Entonces, comenzando el primer año de colegio, se les dificulta mucho el aprendizaje de la lectoescritura de manera correcta, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer la detección entre los 4 o 5 años. Hay casos de chicos que llegan a los 6 años, 8 años, y me sorprende porque estando en este tiempo donde la tecnología es tan avanzada, donde hay muchísima información, pues la gente no, como que no le da mucha importancia, ¿no? Dicen, no habla bien, pero después ya va a hablar, que el doctor me ha dicho que después va a hablar, que lo deje, que no hay problema, pero son 6 años. Está entrando a primer grado, se le complica también la vida escolar. Entonces, eso yo quería recalcar, que hay que tener en consideración mucho lo que son las edades importantes, ¿no? Para poder hacer una adecuada rehabilitación con el niño y no se le complique más adelante la vida escolar y luego traiga con ello problemas de aprendizaje también. Y otra cosa que también he visto que ha pasado y que ha pasado, no sé, pues en diferentes nosocomios, ¿no? Diferentes lugares que sí son conocidos, que le hacen la frenectomía al niño, ¿no? Se le hace el corte de frenillo sublingual y ahí acabó y no le dicen nada o de repente la mamá pues se olvida, no lo sé, pero ha pasado en los casos también de que le han hecho el corte de frenillo sublingual y luego no ha pasado por terapia de lenguaje, pensando de que ya de por sí solo se va a arreglar, entre comillas, el problema. Entonces, eso también me parece importante recalcar, que luego de que se hace, pues, ese tipo de procedimiento, se le pida que pase por un especialista, ¿no? En terapia de lenguaje para ver si necesita o de repente necesita solo una estimulación o de repente sí necesita de todas maneras una terapia, ¿no? Que conlleve a que el niño, pues, finalmente pueda hablar adecuadamente, ¿no? Perfecto, Y bueno, licenciada. Sí, adelante, siga. y bueno, y siempre vamos nosotros aquí en el hospital, en el Arco Herrera, siempre
vamos de la mano con el psiquiatra, con el psicólogo, ¿no? Es un equipo multidisciplinario donde todos nos apoyamos, cada uno desde su ámbito, para poder ver el poder sacar adelante al paciente, ¿no? En el menor tiempo posible. Perfecto, gracias. Muchas gracias, licenciada Marón Mejía Castillo, docente especialista de terapia del lenguaje del Departamento de Niños y Adolescentes del Hospital Víctor Larco Herrera. Muchísimas gracias por su presentación, licenciada, y la esperamos en próximas presentaciones. Gracias a usted. Y también les recordamos a todos los participantes que si desean ver esta telecapacitación, la estamos colgando en el canal de YouTube Telesalud Minsa. Van a encontrar una lista de reproducción del Hospital Víctor Larco Herrera. Van a encontrar una serie de telecapacitaciones que ya se vienen dando. Y de igual manera pueden ver también de otros hospitales e institutos que colaboran con nosotros en la Red Nacional de Telesalud. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima telecapacitación. Hasta luego.